Buenos días, buenos días. Vamos a empezar con un nuevo tema y es el silencio. En la entrada 81 del diario de Santa Faustina, ella relata: Oh Jesús mío, para compensarte por los blasfemos, callaré cuando me reprendan injustamente, para satisfacerte, aunque sea en una pequeña parte. Había un episodio donde hablábamos acerca de la obediencia, que siempre se tiene que ser obediente, aunque a veces pasen cosas injustas, siempre y cuando se siga la voluntad de Dios. Si estás siguiendo la voluntad de Dios y aunque a veces pase cosas injustas, de todos modos tienes que seguir siendo obediente, siguiendo la voluntad de Dios. Pero nunca dije ninguna explicación de por qué o qué beneficia esto. Aquí Faustina nos da un ejemplo. Ella dice: para compensarte por aquellos blasfemos, yo callaré cuando me reprendan injustamente, porque todos aquellos no quieren tener una relación contigo, porque todos aquellos te rechazan de su corazón. Para compensarte por eso, yo callaré, aunque sea juzgada injustamente. Aquí se ve un espíritu de sacrificio. No es fácil de ser juzgado injustamente y seguir siendo y no decir nada. No es fácil. Pero aquí, como Faustina dice, es un ofrecimiento por aquellas grandes injusticias que se hacen a Dios. Este sacrificio es un ofrecimiento para compensarlo, aunque sea un poquito, dice Faustina, aunque sea en una pequeña parte. Entonces aquí aquel silencio, aquella obediencia, obtiene gran poder. No lo estás haciendo tanto como para defender tu nombre, sino lo estás haciendo en ofrecimiento para compensar tantas injusticias que se hacen a Dios. Y aquí aquella obediencia, aquel silencio, obtiene gran poder. Que claro, si hay un crimen que se está haciendo a alguien, no tienes que guardar silencio, obviamente que no. Tienes que reportarlo inmediatamente. Cualquier cosa que va en contra de los mandamientos de Dios, no es tu obligación de no guardar silencio. Tienes que reportarlo. Pero si es una cosa menor, como, no sé, que te digan que no trabajas mucho y tú eres quien trabajas más, pues puedes quedarte callado y demostrar tu trabajo con tus acciones, no con tus palabras. Después, en la entrada 92, Faustina dice: en los momentos en que sufro mucho, trato de callarme, porque desconfío de la lengua que en esos momentos es propensa a hablar de sí misma, en lugar de servirme para alabar a Dios por todos los beneficios y dones que me han sido proporcionados. Cuando recibo a Jesús en la Santa Comunión, le ruego con fervor que se digne sanar mi lengua
para que no ofenda con ella ni a Dios ni al prójimo. Deseo que mi lengua alabe a Dios sin cesar. Grandes culpas se cometen con la lengua. Un alma no llegará a la santidad si no tiene cuidado con su lengua. De lo más importante que dice Faustina en este párrafo, es lo que dice al principio. En los momentos en que sufro mucho, trato de callarme. Cuando paso por los momentos más difíciles en mi vida, trato de callarme y de refugiarme en aquel corazón misericordioso. Si en lugar de ir a refugiarte en aquel corazón misericordioso, empiezas a hablar, a acusar a los demás, lo único que conseguirás es más sufrimiento sobre ti, más de los que ya tienes. Que digas, pero es para desahogarme. Ok, pues desahógate pues, pero en aquel corazón que te está esperando, a escucharte, a atender tus súplicas. En los momentos en que sufro mucho, trato de callarme. Jesús iba al templo y predicaba mucho a las multitudes, por aquí, por acá, por allá, por muchos lados. Pero cuando estaba en juicio, él callaba. Él callaba. En los momentos en que sufro mucho, trato de callarme. Recuerdo que una vez escuché al padre Luis Toro que decía, oh mujer, ¿empiezas a reprender a tu marido ahorita que está bravo? No. Deja que se calme, deja que se tranquilice. Y entonces, con amabilidad, vas y le dices, mira, yo pienso que esto no estuvo bien. Esto a veces no es fácil, especialmente para las mujeres. Se la pasan, habla y habla y habla y habla y habla. Bueno, pues ¿qué es lo que hace Faustina? Faustina es mujer. Ella dice, cuando recibo a Jesús en la Santa Comunión, le ruego con fervor que se digne sanar mi lengua, para que no ofenda con ella ni a Dios ni al prójimo. Si esto es algo que no es fácil para ti, le ruego con fervor que se digne sanar mi lengua después de la Santa Comunión. Ya sabes qué hacer. Si esto es algo que no es fácil para ti, ya sabes qué hacer. Faustina esto hacía. Y pues a lo mejor dirás, pues yo nunca ofendo a Dios con mi lengua. Ok, ¿y qué tal al prójimo? Y si dices, pues yo nunca digo malas palabras a mi prójimo, nunca yo ofendo al prójimo con mi lengua. Ok, entonces no dices malas palabras,
Pero ¿cuántas veces dices palabras de apoyo, de consuelo, de firmeza? ¿Cuántas veces ves a alguien sufrir y no dices nada? No se trata de estar todas 24 horas callada, no es eso, sino se debe de controlar la lengua para no ofender ni a Dios ni al prójimo. Pero cuando se tiene que hablar, cuando está pasando un crimen hacia alguien, se tiene que hablar. Cuando alguien está sufriendo, pues en lugar de pasar desapercibido, se puede dar una palabra de apoyo. Entonces no es eliminar la lengua completamente, pero controlarla. ¿Cómo es que tú te comunicas con Dios? ¿Qué tú le dices? ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Hablas con Él? ¿No hablas con Él? ¿O solamente rezas, pero nada más? Faustina también dice que son grandes, muy grandes, las culpas que se cometen con la lengua. Si emites palabras de odio hacia alguien más, eso es muy obvio. Es obviamente que es algo grave que estás haciendo con tu lengua. Un grito no es una ofensa. Cuando un padre de familia tiene que reprender a su hijo por hacer algo que no tenía que hacer, si el padre de familia lo deja que lo siga haciendo, pues ese hijo irá por la vida como chivito, haciendo lo que él quiere. Cuando muera, probablemente no irá al cielo. ¿Qué crees que Dios le vaya a decir a ese padre? Te di a este hijo. ¿Por qué le subordinaste todas sus faltas? ¿Por qué no lo corregiste? Tú eres el padre de ese hijo. A ti te he dado la autoridad. Entonces, el padre de familia tiene no solamente el derecho, sino el deber de corregir a aquel hijo, aunque sea un grito. Cuando es que se ha cometido una falta grave, cuando se ha hecho un daño, no se puede permitir y se tiene que hablar. Y aunque sea un grito, no importa. Entonces no es de estar en silencio todos los días, todo el día, sino de controlar la lengua. Cuando se tiene que hablar, se tiene que hablar. Y cuando es necesario un grito, pues es necesario un grito, pero no puede pasar por alto aquella autoridad del Padre. No se puede hacer así nada más lo que uno quiere sin tener respeto a los demás. En la entrada 118, Faustina dice: la lengua es un órgano pequeño, pero hace cosas grandes. Una religiosa que no es callada nunca llegará a la santidad, es decir, no será santa.
no se haga ilusiones, a no ser de que el Espíritu de Dios hable por ella. En tal caso, no debe callar. Pero para poder oír la voz de Dios, hay que tener la serenidad en el alma y observar el silencio. No un silencio triste, sino un silencio en el alma, es decir, el recogimiento en Dios. Se puede decir muchas cosas sin interrumpir el silencio, y al contrario, se puede hablar poco y romper continuamente el silencio. Oh, qué daños irreparables causa no guardar el silencio. Se hace muchos daños al prójimo, pero sobre todo a su propia alma. Con la lengua, aquella madre educa a sus hijos. Les enseña lo que es el catecismo de la iglesia, les enseña lo que es el respeto a los demás. Con la lengua, aquel padre le enseña lo que es un oficio a aquel hijo. Les enseña las responsabilidades, les enseña los muchos diferentes caminos en la vida. Con la lengua puedes levantar a aquel amigo que ha caído. Con la lengua puedes dar esperanza a aquella alma que se siente que está perdida. Pero del mismo modo, con la lengua también se puede destruir. También se puede corroer a los hijos. Se puede sembrar una semilla en otra persona de frialdad. En el caso de las religiosas, pues ellas perfectamente saben que ellas sí deben de observar el silencio estrictamente. Ellas tienen tiempo para hablar, pero también tienen tiempo de orar y tienen tiempo de silencio que no pueden ni siquiera orar. Pues ellas lo saben bien. Pero para los que no son religiosos, también el silencio es muy importante. Es muy importante. Sea que seas religioso tú o que no, no importa. Faustina dice que para poder oír la voz de Dios, hay que tener la serenidad en el alma y observar el silencio. Si siempre te la pasas hablando, o siempre con ruido, escuchando música o ruido, cualquier cosa, televisión, lo que sea, pero simplemente no puedes tener nada de silencio, ¿cómo es que tú quieres oír la voz de Dios en tu corazón? ¿Cómo es que tú quieres sentir aquella unión con Dios? Si siempre estás hable y hable, que no puedes tener un momento de silencio. Y esto no quiere decir que tengas que estar triste, que tengas que estar sin esperanza, en soledad, para que tengas silencio y entonces puedes escuchar a Dios. No quiere decir eso. Faustina dice, no un silencio triste, sino un silencio en el alma, es decir, el recogimiento en Dios. Cuando vas a misa y recibes la Santa Comunión, aquel recogimiento que sientes en tu alma, que Dios está presente en tu alma. Sales a los demás y hablas con tu familia y así, pero sigues teniendo aquel recogimiento dentro de ti.
aquel silencio interior que no es disturbado por los demás. Por en cambio, si no tienes aquel recogimiento dentro de ti y te la pasas hable y hable y hable, ¿cómo es que puedes tener una relación con Dios? O que quieras tener una relación con Dios, ¿cómo? Se necesita silencio, exterior, interior. ¿Por qué tienes miedo al silencio? Si tienes el silencio, entonces puedes empezar a recapacitar. ¿Qué has hecho? ¿Dónde estás? ¿A dónde vas? Si siempre estás con ruido, tu mente está vagando de un lado para otro, pero no te pones a meditar las acciones que llevas, lo que haces. El silencio es necesario. Y no tiene que ser las 24 horas todos los días. Pero también no se debe de temer. No tienes que tener miedo a el silencio. Para el caso de las mujeres no sé, pero para el caso de los hombres es muy, muy, muy cansado cuando hay alguien que se la pasa hable y 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 hable todo el día. Es muy cansado. No, no se puede convivir con aquella persona, con aquella alma. Mejor, no sé, me voy a correr o qué sé yo, en lugar de estar escuchando a aquella alma todo el día hablando. Es muy cansado. Y pues normalmente son mujeres. No es que sea discriminatorio o que tenga nada en contra de las mujeres, pero normalmente no es exclusivo. También hay hombres que hablan mucho, pero en la gran mayoría, pues son las mujeres. No hablo para juzgar, sino para meditar. ¿Y qué se puede hacer? Como Faustina lo decía, pedirle a Dios que controle tu lengua. En un momento de enojo puedes decir cosas que después te vas a arrepentir mucho. Como Faustina dice al final de este párrafo, oh, qué daños irreparables causa no guardar el silencio. Después de que tú le has dicho a aquella persona que no la quieres más, que no la amas más, ¿qué crees que puede pasar? Y si después regresas y dices, oh, pues es que sí te quería, solamente que estaba enojado o enojada. Pues sí, pero golpe dado ni Dios lo quita. ¿Qué crees que aquella persona sintió cuando le dijiste eso? Se hace muchos daños al prójimo, pero sobre todo a su propia alma. Así dice Faustina. Entonces, por un lado, cuando no guardes silencio y hablas de más, hablas mal del prójimo o hablas directamente contra él, haces un daño a la otra persona, pero al mismo tiempo, tú por no guardar silencio, te estás haciendo un daño a ti mismo, a ti misma.
¿Cómo es que tú quieres que las gracias de Dios entren en tu corazón si no puedes tener un momento de paz, si no puedes tener un momento de silencio, si te la pasas hablando mal del prójimo? ¿Cómo? Y Faustina dice, no se haga ilusiones. Mm, si no, si no tienes silencio, ni te hagas ilusiones de que vas a recibir grandes gracias de Dios. En la entrada 119, Faustina dice, Dios no se da a un alma parlachina, que como un zángano en la colmena zumba mucho, pero no produce miel. El alma hablantina está vacía en su interior. No hay en ella ni virtudes fundamentales, ni intimidad con Dios, ni hablar de una vida más profunda, ni de una paz dulce, ni del silencio en el que mora Dios. El alma sin gustar la dulzura del silencio interior es un espíritu inquieto y perturba este silencio en los demás. Vi a muchas almas en los abismos infernales por no haber observado el silencio. Ellas mismas me lo dijeron cuando les pregunté cuál había sido la causa de su ruina. Eran almas consagradas. Oh Dios mío, qué dolor al pensar que podrían estar no solamente en el paraíso, sino hasta ser santas. Oh Jesús, misericordia, tiemblo al pensar que debo rendir cuenta de la lengua. En la lengua está la vida, pero también la muerte. A veces con la lengua cometemos un verdadero asesinato. ¿Y podemos considerar esto como una cosa pequeña? De verdad, no entiendo estas conciencias. Conocí a una persona que, al enterarse por otra de cierta cosa que se decía de ella, se enfermó gravemente. Perdió allí mucha sangre y muchas lágrimas, y luego vino una triste consecuencia, no causada por la espada, sino por la lengua. Oh mi Jesús silencioso, ten misericordia de nosotros. La primera frase que dice Faustina, Dios no se da a un alma parlachina. ¿Qué tú crees que va a hacer a Dios que Él venga y esté guardado en tu corazón si tú te la pasas hablando todo el tiempo? Con esto no quiero decir, con todo este tema del silencio no quiere decir que no hables. La madre, pues sabemos que las que hablan más son las mujeres. Y esto está en los proyectos de Dios. Solamente a la mujer se le ha dado el don de la vida. El hombre no se le ha dado el don de la vida. Que claro, sin el hombre no puede haber vida, pero quien da fruto, quien da a luz, solamente este don, este gran gracia, este milagro de la vida que puede dar luz, solamente se le ha dado a la mujer. Pues Dios ha tenido mucha complacencia en la mujer. Le ha dado este gran regalo. Y como ella directamente atiende a sus hijos, no que el padre de familia no los atienda, pero directamente está en más contacto con ellos, pues debe de hablarles. Y también por esto mismo, pues hablan mucho. Pero es una cosa de siempre estar hablando a tus hijos
y educándolos y enseñándoles. Y otra cosa de siempre estar hablando acerca del prójimo y andar chismeando. Entonces es muy diferente. Faustina dice, como un zángano. Yo creía que esta era otra palabra que significaba diferente, pero bueno. En la colmena que zumba mucho, pero que no produce miel. ¿Para qué tienes que estar hablando de los demás todo el tiempo? Comunicación es importante. No estoy diciendo que te quedes callada, no hables nada. Comunicación entre la pareja es importante. Comunicación cuando el sacerdote dice su homilía, quiere transmitir un mensaje. Comunicación siempre es importante. Siempre, siempre. Entre el obrero y el patrón, siempre es importante comunicación, hablar las cosas. Eso está bien. Pero cuando nada más eres un zángano, una zángana, y que zumbas mucho y descuidas tus labores por andar nada más en el chisme, ¿para qué? ¿Para qué? Faustina dice que esta alma que siempre anda wiri, hablando, está vacía en su interior. Por eso esa necesidad de hablar, por eso esa necesidad de ruido, de siempre tener ruido. Están vacíos en su interior. Si están vacíos en su interior, no está Dios. Pero la forma de llenar aquel vacío no es hablar todo el tiempo. Está en recogimiento con Dios. Ve a confesión. Si estás arrepentida sinceramente, lo que hayas hecho no importa. Y ten aquel recogimiento con Dios. Pídele que cuide tu lengua. O también puedes tratar de empezar, aunque sea pequeños sacrificios. Que si alguien te dice algo, no responder con groserías. Más adelante, que sigas entrenando en esto de la lengua, más adelante, puedes tener más grandes sacrificios donde eres juzgada injustamente y que lo ofreces, aquel sacrificio, en lugar de luego buscar reproches. Faustina continúa diciendo, no hay en ella ni virtudes fundamentales ni intimidad con Dios. Si tú, mujer, no te importa nada de nada, tú quieres vivir tu vida y tú, no sé, crees que tienes el cuerpo perfecto y que tienes la carrera perfecta y ¿qué clase de hombre tú crees que te vas a encontrar? ¿Qué clase de hombre tú crees que se va a interesar en ti? Obviamente, aquel hombre con gran poder, con gran dinero o con gran prestigio, pues aquel hombre también probablemente va a estar vacío por dentro. Y mientras todo aparente lo mejor, entonces eso es lo que te vas a encontrar. Pero si, como dice Faustina, aquella alma que está hable y hable siempre, está vacía en su interior y no hay en ella ni virtudes fundamentales, ni intimidad con Dios. ¿Tú crees que un hombre que pueda
que camina por los designios de Dios, por los caminos de Dios, que Él va a estar interesado en ti, que no tienes virtudes fundamentales. Ni intimidad con Dios. Si no puedes ser fiel a Dios desde ahora mismo, ¿qué garantiza a aquel hombre de que le vas a ser fiel a Él? Si no puedes tener ni siquiera algunas virtudes fundamentales. Y si obviamente, porque estás vacía en tu interior, eliges a este otro hombre que también está vacío, ¿cuánto amor tú crees que Él te va a otorgar? ¿Acaso crees que será amor? ¿O solamente el usarse el uno a otro mientras la belleza permanece y después cambiar por alguien más que tenga más belleza? Y pues también los hombres, sí, los que hablan mucho, también igualmente. Faustina dice, ni hablar de una vida más profunda. Si ni siquiera puedes entender las cosas básicas. Oh, ¿yo por qué tengo que ir a la iglesia? Yo estoy bien aquí en mi casa, me la paso viendo televisión, estoy con la familia, estoy acá, y hable y de un lado a otro o en el teléfono. Ni hablar de una vida más profunda. Ni hablar. Es como si te estuvieran hablando en otro idioma que no entiendes. Ni de una paz dulce, ni del silencio en el que mora Dios. Allí en el silencio es donde vas a escuchar tu conciencia. Allí en el tabernáculo. Si no quieres rezar, solamente ve y siéntate en silencio. Cuando estaba en el colegio menor, era muy exhaustivo. Era muy cansado. Y a veces iba, no rezaba nada, solamente me sentaba y le decía, pues ya llegué, por si me querías ver. Estaba ahí unos minutos y descansaba enormemente. Aquella paz interior, aquella paz dulce que se llenaba en mi corazón. Y después salía a seguir luchando, a seguir trabajando, seguir estudiando todo el día. Y si dices, bueno, pues ¿a ti qué si yo hablo o no hablo? Bueno, es que no es solo tú, sino tú que estás hable y hable con todos, también al mismo tiempo perturbas a los demás. Es buena una comunicación, es bueno una convivencia. Cuando se junta la familia, pues se tiene que hablar, no hay por qué estar callados. Es como casi un deber de compartir las experiencias de cada uno, de hablar, de comunicarse, aquella bonita relación entre familia. Eso está muy bien. Y no se tiene que disturbar tu paz interior, ni se disturba tu silencio interior, aquel recogimiento que tienes con Dios. Por otro lado, Faustina dice, el alma sin gustar la dulzura del silencio interior es un espíritu inquieto y perturba este silencio en los demás. Entonces, no es solamente tú que
que dices no me importa y déjame hacer lo que yo quiera con mi vida. Es también aquellos que te estás llevando entre las patas. Y aquí hay un ejemplo que dice Faustina, que ella misma lo vio con sus propios ojos y es real. En muchos lados e incluso mismo dentro de la iglesia, algunas personas decían que el infierno no existe, que el purgatorio no existe, e incluso que ni siquiera el mismo demonio existe. Pues Jesús le dio la habilidad a Faustina de ir al infierno y ver cómo era aquel lugar. Y le dijo que escribiera acerca de aquel lugar para que no hubiera excusa de que nadie lo ha visto o de que nadie ha ido a ese lugar. Entonces, pues ahorita no voy a hablar de eso, pero Faustina fue a aquel lugar y lo escribió en el diario. Y aquí ella dice un poco de lo que vio ella. Y dice que vio a muchas almas allí, y esas almas eran religiosas, eran almas consagradas, a lo mejor de su misma congregación, a lo mejor de otras congregaciones, almas que han dedicado toda su vida a la causa de Dios, y estaban en el infierno. Tú dirás, ¿cómo es que eso es posible? Yo he sido muy malo y hago lo que yo quiero y no me importa nada de Dios, y si voy al infierno pues es por mi culpa. Pero aquellos que se han dedicado toda su vida a la causa de Dios, que han sacrificado de no tener una bonita familia, de no tener hijos, de no de no seguir aquellos sueños de ser un gran ingeniero, por consagrarse a la vida de Dios. ¿Cómo es posible que después de todo eso también se vayan al infierno? Oh, pues entonces Dios es muy injusto. ¿Quién lo complace a Él? Es por tu vida que está vacía que piensas de esta manera. Por tu falta de visión, que no puedes ver ni lo que es, como dice Faustina, la paz dulce, ni lo que es una comunicación con Dios, que puedes pensar de esta manera. Pues sí, puedes ser religioso, pero si no haces caso, si no eres obediente, seas religioso o no, si no eres obediente, ¿qué tú es lo que esperas? De decir, oh, pues yo voy a concursar en los Juegos Olímpicos, en las carreras de 400 metros, pero en lugar de ir corriendo, no sé, voy a ir dando maromas. Y te dicen, tienes que correr para ganar. Y tú, no, yo quiero dar maromas porque tú me estás juzgando, déjame hacer mi vida. Bueno, pues se llega a la carrera. Obviamente no ganas. Y como no ganas, eres descalificada y no puedes pasar a la siguiente ronda. Y tú dices, ¿pero por qué me descalificaste? Pues, ¿qué esperas? ¿Qué esperas si tú misma te descalificaste, no quisiste seguir las reglas, no quisiste correr? Igualmente, si eres desobediente, seas religiosa o no religiosa, ¿qué estás esperando? Oh, eres desobediente, por lo tanto, te voy a dejar entrar en el paraíso donde no vas a sufrir nunca más. ¿Qué clase de lógica tienes? Una alma vacía por dentro no puede pensar, no puede
ver los caminos de Dios. Un alma que no guarda el silencio no puede mirar nada claramente. Bueno, ¿y por qué es que estas almas fueron al infierno? Faustina dice que ellas fueron allí por no haber observado el silencio. Ella dice, ellas mismas me lo dijeron cuando les pregunté cuál había sido la causa de su ruina. Por no haber sido obedientes, por no haber observado el silencio. Es claro aquí de que es muy importante de no estar hablando todo el tiempo. Que sí, como lo he dicho varias veces, cuando se tiene que hablar, se tiene que hablar. Y muchas ocasiones, al educar a los hijos en la convivencia familiar, se tiene que hablar. Todo eso está muy bien. Pero no de estar hablando todas las horas acerca del prójimo. Eso no. Una vida sin virtudes fundamentales, que no está Dios en su interior, como dice Faustina. Entonces, la causa por la que estas almas que Faustina vio, que estaban en el infierno, es por no guardar el silencio. Ya es claro que el silencio es muy importante. Ya es claro que el tener aquel recogimiento con Dios es muy importante. Faustina dice que ellas hubieran podido ser santas. Ellas ya eran religiosas, consagradas a Dios. Y sin embargo estaban allí en el infierno cuando entre las demás almas de todo el mundo, ellas hubieran podido ser santas. Que cualquier persona puede ser santa, pero como ellas han entregado su vida a Dios directamente, hubieran podido ser santas. Y sin embargo, están allí en el infierno. Dirás, pues entonces Dios no es misericordioso. Porque si alguien que ha entregado su vida a Él, si fuera Él misericordioso y con gran amor, no permitiría que esa alma fuera al infierno, si es una alma consagrada que se ha entregado a Él. Dios es un Dios misericordioso. Es un Padre bueno, lleno de amor. Pero de la misma manera que si yo tuviera un hijo y que veo que ese hijo está haciendo daño a otra gente, no se lo permitiría. Y si ese hijo se va de la casa y dice, no te metas con mi vida, yo me voy de la casa y no te metas con mi vida nomás, y él sigue haciendo daño a más gente, el padre no puede seguir, el padre no puede cambiar la libertad que el hijo tiene de decir, pues tú tienes que pensar como yo y ser como yo, porque el hijo también tiene su libertad de elegir. Y si él decide seguir haciendo daño, pues va a haber consecuencias por eso que está haciendo. Y no es porque el padre no lo quiera. Pues yo si tuviera un hijo así, le daría una buena desde chiquito, de siempre
siempre guiarlo por los caminos de Dios, pero si después de más grande no hace caso, es los caminos de Dios o no. Aunque me duela mucho en el alma y en el corazón de que Él esté por otros lados, es los caminos de Dios o no. Entonces Dios es un amor, Dios es un Dios amoroso que ama a sus hijos, pero aquellos hijos tienen libertad. Y si ellos deciden no hacer caso, si ellos deciden no ser obedientes, si ellos saben que deben de hacer esto, en este caso es observar el silencio, si ella no lo hace, directamente está yendo en contra de lo que Dios quiere. No es que Él no sea un Dios amoroso ni misericordioso. Y si te arrepientes de lo que haces, obtienes su perdón. Su misericordia es infinita. Pero si te arrepientes, si eres obstinado, como aquel hijo que no le importaba nada lo que decía su padre, y después se fue y seguía haciendo lo que él quería, haciendo daño a los demás. Si sigues obstinado en tu error, entonces allí es cuando todo el amor está disponible, toda la misericordia está disponible. Pero si tú no lo aceptas, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y obviamente hay consecuencias por lo que has hecho. Y Faustina continúa diciendo, en la lengua está la vida, pero también la muerte. A veces con la lengua matamos, cometemos un verdadero asesinato. ¿Y podemos considerar esto como una cosa pequeña? ¿Tú crees que después de que aquel esposo ha dado toda su vida por ti, te ha dado todo, su juventud, su trabajo, sus manos, todo su apoyo, y que ahora ya está viejo, cansado, con canas, y que tú dices, pues ya no te quiero, aléjate de mi vida, y yo me voy con alguien más? ¿Tú acaso crees que no estás literalmente matando a aquella alma que ha entregado todo su amor, toda su vida por ti? ¿Acaso crees que no lo estás matando directamente en toda su existencia? Si tú, padre de familia, que educas a tus hijos y que los llevas sin una vida sin Dios, que ya sea que les inculques algo o que no les inculques nada, ya sea que le digas que de cualquier forma que sea, que en la vida lo único que importa es el dinero, o lo único que importa es el poder, o que no importa nada. ¿Crees tú que no estás matando a aquellos niños al no darles palabras de amor, al no darles palabras de Dios? ¿Qué será de aquellos niños cuando crezcan? ¿Tú crees que ellos seguirán a Dios?
Con esto no quiero decir que el padre de familia no tiene derecho de reprenderlos. Sí, tiene mucho derecho de reprenderlos cualquier cosa que no hagan bien. Pero si no los llevas por los caminos que Dios manda, si tus palabras son palabras vacías, ¿acaso tú, padre de familia, no crees que estás matando a aquella familia? Los hijos no son nada más frijoles que los avientas en la tierra a ver si germina. Se necesita educarlos, enseñarlos en las cosas de Dios. ¿Cómo es que ellos van a saber de Dios? ¿Cómo es que ellos van a tener una relación con Él? Si nunca se las inculcas, si tus palabras han estado vacías. La lengua es un órgano pequeño, pero que da la vida o también la muerte, como dice Faustina. Y esto no es algo que lo pases desapercibido. Y la última frase que dice Faustina en este párrafo nos apunta a aquella escena. Oh mi Jesús silencioso, ten misericordia de nosotros. A aquella víctima cuando injustamente, que absolutamente no se podía concebir de cómo es que aquel carpintero que solamente hacía bien a los demás, que curaba a los enfermos, aquel carpintero que no tenía ni un palacio, ni ropas prestigiadas o de seda, que era como un hombre como los demás y que se la pasó haciendo el bien. ¿Cómo es posible de que injustamente está clavado en la cruz y en silencio, orando por ti, ofreciendo aquel sacrificio, aquel enorme sacrificio por ti? ¿Crees que tus problemas son muy grandes? ¿Crees que lo que te dicen a ti es muy grande? ¿Crees que es una gran injusticia? ¿Crees que no puedes estarte callada? ¿De qué está hecho tu corazón si no puedes estarte callada? ¿Qué está dentro de tu corazón? Insultos y blasfemas. Y él guardaba silencio. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Jesús, en ti confío.